Crónicas desde la sombra. A finales de los años 60, el mundo no solo vivía una guerra, vivía una tensión constante que podía escalar en cualquier momento. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban enfrentados en todos los frentes posibles: militar, tecnológico, ideológico e incluso psicológico. Pero en medio de ese conflicto surgió un miedo distinto, un miedo que no tenía forma física, un miedo que no podía detectarse con radares. Reportes de inteligencia comenzaron a circular dentro de agencias estadounidenses, documentos que hablaban de investigaciones soviéticas en áreas que hasta ese momento parecían completamente irreales: telepatía, control mental, influencia a distancia, percepción extrasensorial. Para muchos científicos occidentales, aquello era absurdo, pero para los estrategas del gobierno era un riesgo que no podían ignorar, porque si existía la más mínima posibilidad de que el enemigo estuviera desarrollando una forma de obtener información sin tecnología, sin espías físicos, entonces estaban en desventaja. Y en la Guerra Fría, estar en desventaja no era una opción. Así que tomaron una decisión que cambiaría todo: investigar lo imposible. Así nació el proyecto Stargate. Para entender el proyecto, primero hay que entender la idea que lo sostenía. La llamada visión remota no era presentada como magia. Los científicos que participaron intentaron darle un enfoque estructurado, casi clínico. La hipótesis era simple, pero radical. La mente humana podría percibir información sin depender de los sentidos tradicionales. No ver con los ojos, no escuchar con los oídos, no tocar con las manos, sino percibir directamente. Para probar esto, diseñaron entornos completamente controlados, habitaciones aisladas, sin estímulos externos, sin distracciones. El sujeto se sentaba, respiraba profundamente y esperaba. Se le daban coordenadas, números o referencias mínimas, nada que en teoría pudiera revelar información concreta. Y entonces comenzaba el proceso mental. Los participantes describían lo que aparecía en su mente: sensaciones térmicas, formas abstractas, estructuras, movimientos. Lo curioso es que no se les pedía exactitud absoluta, se les pedía describir lo que fuera, porque los investigadores buscaban patrones, coincidencias, algo que indicara que no era solo imaginación. Los experimentos fueron evolucionando con el tiempo. Al inicio eran pruebas básicas: un objeto oculto en una caja, una fotografía guardada en un sobre, un lugar desconocido. El sujeto debía describirlo, sin verlo, sin tocarlo, sin ninguna pista. Los resultados eran mixtos. Muchos intentos fallaban completamente, pero otros no podían explicarse fácilmente. Sujetos que describían formas similares al objeto real, colores correctos, texturas aproximadas. No era perfecto, pero tampoco parecía aleatorio. Con el tiempo, los experimentos se volvieron más complejos. Se introdujeron coordenadas geográficas, ubicaciones reales, incluso objetivos militares simulados. Y ahí fue donde el proyecto empezó a llamar realmente la atención, porque algunos participantes comenzaban a dar descripciones que coincidían con lugares reales. En algún punto, el proyecto dejó de ser solo experimental y comenzó a utilizarse en situaciones reales. Los videntes eran asignados a tareas específicas: describir bases enemigas, localizar objetivos, obtener información estratégica. Se les daban coordenadas
y debían ver lo que había ahí. En algunos casos, sus descripciones coincidían con datos obtenidos por inteligencia tradicional. No siempre, pero lo suficiente como para mantener el programa activo. Esto llevó a una situación inquietante. El gobierno estaba usando personas para ver lugares sin estar ahí. Y aunque los resultados no eran perfectos, el simple hecho de que funcionara algunas veces era suficiente para justificar su existencia. A pesar de los resultados, el proyecto enfrentaba un problema enorme. La mente humana no es objetiva. Los participantes no eran máquinas, eran personas, con emociones, expectativas, miedos, y eso afectaba lo que veían. Los científicos comenzaron a notar algo. Muchas veces, los sujetos mezclaban información real con interpretación, es decir, veían algo, pero su mente lo completaba, lo distorsionaba, lo traducía a algo comprensible. Esto hacía extremadamente difícil separar lo real de lo imaginado, y ahí surgió el mayor conflicto del proyecto. Años después, parte de la información del proyecto fue liberada. Los documentos confirmaban algo importante. El proyecto sí existió. No era teoría, no era conspiración, era real, financiado por agencias del gobierno, con científicos, protocolos y evaluaciones. Pero los resultados no eran concluyentes. Algunos reportes hablaban de aciertos, otros de inconsistencias y muchos de falta de evidencia sólida. Esto dejó el proyecto en una zona gris, ni éxito total, ni fracaso absoluto. En los años 90, el proyecto fue oficialmente cancelado. La razón principal: no había suficiente evidencia científica para justificar su continuidad. Pero esa explicación dejó muchas preguntas, porque si realmente no funcionaba, ¿por qué duró tantos años? ¿Por qué se financió durante tanto tiempo? ¿Por qué se utilizó en operaciones reales? Para algunos, la respuesta es simple: era un error. Para otros, fue algo que funcionó, pero no podían explicar. Aquí es donde el misterio se vuelve más profundo, porque aunque el proyecto fue cerrado oficialmente, algunos creen que nunca terminó realmente, que solo cambió de nombre, que evolucionó, que se volvió aún más secreto. Y si eso fuera cierto, significaría que, en algún lugar, este tipo de experimentos continúa, en silencio, sin documentos públicos, sin confirmación. Lo que acabas de escuchar no es ficción, es una parte de la historia que muchos prefieren ignorar, porque aceptar que esto pudo haber funcionado significa aceptar que la mente humana es mucho más poderosa de lo que creemos. Y si te gustan este tipo de historias, en este canal hay muchas más que te van a hacer cuestionar la realidad, porque algunos misterios no están en otro mundo, están aquí, entre nosotros.